Muy bien, vamos a empezar entonces en esta noche. Ya sabemos los pasos, pues ahora pasamos a encontrarnos con el que inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces, dejo el tiempo a quien está a cargo de la invocación al Espíritu Santo. Voy. Recordamos que estamos en presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos la rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, pasamos entonces a esta otra parte que es la lectura. Vamos a tomar las lecturas del domingo 21 del tiempo ordinario. Ya sabemos muy bien que este paso nos lleva a nosotros no solamente a una lectura, sino también una comprensión. Y como dice aquí, no se trata solo de oír, sino también de escuchar, o sea, prestar atención a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Entonces, pasamos a la primera lectura. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. Comiencen a orar. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasamos entonces a la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, no sé si se me escucha. Se le escucha muy poquito, se le escucha. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les ha dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Muy bien. Entonces ahora les voy a pedir que leamos nuevamente el Santo Evangelio y escojamos en él la palabra que nos haya llamado la atención, la frase o el verbo que de alguna manera nos llamó a nosotros la atención, pero no solamente que nos llamó la atención, sino por qué nos llamó la atención. Tomémonos unos momentos para hacer una relectura del Santo Evangelio. Muy bien, entonces acuérdense muy bien de lo que escogió y por qué lo escogió y después lo vamos a utilizar. Muy bien. Empezamos entonces con la parte exegética del libro de Josué. Sabemos muy bien que Josué tiene el mismo significado de casi, y tiene la raíz del nombre Jesús. En hebreo, Josué se pronuncia Joshua y Jesús Yeshua, o sea, casi tienen la misma raíz. El significado tal vez va variando en cierta manera, pero tiende a ser un poco parecido. Por ejemplo, Josué, Joshua significa Dios es salvación, o sea, mirando a Dios como lo que es. Y Yeshua, que es Jesús, el significado del nombre es Dios salva, es el hecho ya como tal, ¿verdad? Por eso es el verbo de Dios, porque es acción, es hacer. Y entonces ahí se deriva un poco los nombres que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces por eso tienen casi la misma pronunciación Jesús y Josué. Entonces nos encontramos, sabemos muy bien que Josué es quien retoma las riendas del pueblo de Israel cuando Moisés muere antes de entrar
a la tierra prometida. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Que bien lo sabemos, fue porque cuando el pueblo se estaba quejando, que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, que allá teníamos ollas de carne, que allá teníamos ajo, comíamos de ahí, mejor nos hubiéramos muerto en la mano del Señor allá en Egipto, y las quejas que fueron desesperando también a Moisés. Y por esa misma razón también tiende esto a nosotros a llamar y tener una llamada de atención. ¿Por qué razón? Porque a veces no actuamos con la cabeza, o sea, con el pensamiento. A veces actuamos con el hígado, que nos desesperamos, que al momento de que llega la desesperación que pasa, actuamos deliberadamente, o sea, actuamos sin pensar las cosas, actuamos inmediatamente. Y es lo que pasó con Moisés. Moisés desesperado, tal vez pensó en su interior o en sus adentros, a la gran, ¿por qué ese pueblo no hace caso? Dios le da una orden a Moisés, háblale la piedra. Oye, escucha bien, diferentes hablar a hacer lo que hizo Moisés. Dios le dice que le hable a la piedra y va a brotar agua. Pero ¿qué pasó? Moisés ya en su enojo, ya en la furia, y como les digo, ya en la desesperación, no le habla a la piedra, sino que golpea la piedra. Entonces, Moisés entonces golpea la piedra, sí, brota agua y todo ello, pero Dios le dice, por haber hecho eso, solamente mirarás la tierra prometida, pero no entrarás en ella. Interesante esa parte porque eh, solo se dice que Moisés muere cuando está viendo la tierra prometida y no se sabe si se enterraron, y hasta el mismo libro del Deuteronomio lo menciona, no se sabe. Entonces, ¿qué nos trae un poquito esto a reflexión con lo que queremos ver aquí en el libro de Josué? ¿Cuántas veces también nosotros actuamos deliberadamente? O sea, en el sentido de que eh, no actuamos, pensamos las cosas, a veces pensamos las cosas hasta el extremo, que a veces tal vez estamos ahí y Dios nos dice, calma, tranquilo. Pero como nosotros queremos las cosas inmediatamente, golpeamos la piedra. ¿Y cómo golpeamos la piedra? Con nuestra forma de pensar. Es que esto y que lo otro y que... Y a veces Dios nos presenta, esa es la clave ahí. Tal vez nos estuvo insistiendo en tantas cosas que al final de todo tal vez nos podemos arrepentir. Y al final, como ha pasado en muchos casos en personas que dicen al final, me lo dijeron y no hice caso. O sea, al final siempre hay que tener presente eso. Dios le dijo, pero no hizo caso. ¿Qué hizo? Actuó con su forma de pensar. Pero es que somos tan, a veces, perdón por la palabra, tan tercos, tercos, que después nos arrepentimos de todo ello. Y, y a veces caemos y tal vez hasta pensamos, tal vez hasta Dios ya se desesperó de nosotros, pero Dios nunca se va a desesperar, pero sí nos pide a nosotros, ahí sí, ser maduros, tener nuestra fe, así como Josué. ¿Qué pasó con Josué? Bueno, muere Moisés, entonces le impone las manos a Josué para que él sea entonces quien vaya a dirigir al pueblo de Israel. ¿Qué pasó entonces? Recordemos muy bien que en ese entonces Josué, como dice aquí, convocó una reunión a las tribus de Israel, o sea, a las 12, a los ancianos y a los jueces, y a los jefes y a los escribas. O sea, el pueblo de Israel ya estaba organizado de cierta manera, ya estaba organizado, y Josué era quien dirigía, y en este caso vamos a ubicar ya al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. O sea, ya se introdujo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, solo hay un líder, pero ese líder no es ni rey, ni gobernador, ni príncipe, nada de nada. ¿Por qué razón? Porque se constituía entonces el pueblo de Israel como un pueblo teocrático. Cuando me estoy refiriendo a un pueblo teocrático, estoy diciendo que el pueblo estaba dirigido por Dios y tienen a Dios como rey. Y se vuelve un pueblo ya, podemos decir, eh,
si empieza podemos decir de esta manera, todo lo cuestión del rey y todo lo democrático, cuando empieza ya en el libro de Samuel, cuando a Samuel le piden un rey, ya nos cansamos porque los demás pueblos tienen reyes y nosotros no tenemos reyes, cuando empieza toda la monarquía. Entonces empieza ya ahí todo esto de ya la estructura del rey, sus ministros y todo ello. Pero aquí no tienen absolutamente nada, sino simplemente tienen un líder, tienen a los jefes de las tribus, a los jueces, que después tenemos un libro de ello, que a pesar, aunque ya no había ni un líder, ya no había juez, y es lo que encontramos en el libro de los jueces, ellos se dejaban llevar por los consejos y amonestaciones que daban los jueces. Todo eso lo vamos a encontrar nosotros en este hermoso libro también de los jueces. Entonces, ¿cuál es la demanda que tiene Josué de parte de Dios? Interesante las palabras que dice. Cuando se reúnen, entonces, Josué les dice, si no les agrada servir al Señor, digan aquí ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados o a otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyos países ustedes habitan. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Resulta que muy bien nosotros sabemos qué pasó por ejemplo, con este pueblo. Este pueblo trata la manera entonces ahora de buscar otro tipo de dioses a quien puede ver, a quien pueden tocar, a quien le pueden ofrecer ciertas ofrendas y todo ello. Entonces, cuando miran en otros pueblos que hay ídolos, que hay imágenes de dioses, entonces ellos recurren a ello. Entonces Josué pone en claro esto. ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren? ¿Quieren servir a Dios o quieren servir a los ídolos? Y entonces aquí encontramos este caso. El pueblo de Israel tenía entonces muy metido todo ello de tener ciertos ídolos. Y recordemos que los ídolos en ese entonces era para representar ciertas cosas. Por ejemplo, el becerro de oro en el desierto. ¿Era realmente malo que el pueblo de Israel haya hecho un becerro? No, ya entendiendo el significado del becerro, ya podemos decir que no. ¿Por qué? Resulta que para el pueblo de Israel la fuerza de Dios lo representaba con el cuerno del toro. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, este hermoso cántico de Zacarías que se encuentra en el libro de San Lucas, habla un poco de ello, ya sacándolo del texto original, cuando utiliza el término y la palabra cuerno, por ejemplo, la palabra que nosotros encontramos en las traducciones españoles de la Biblia, dice, suscitó una fuerza de salvación. Bueno, para nosotros es suave, ya sabemos muy bien qué significa fuerza, pero en el texto original lo traduce así, suscitó un cuerno de salvación. Entonces, para nosotros aquí en Latinoamérica, un cuerno no significa nada, al contrario, puede tener quizás otro tipo de significados y todo ello, pero para el pueblo de Israel significa el cuerno, significa fuerza, poder. Entonces, por esa misma razón, entonces el pueblo de Israel, para demostrar y fabricar algo que demuestre lo que Dios ha realizado, pues, hace un becerro de oro. ¿Cuál fue el error entonces? El error no fue haber querido manifestar por medio de un animal la fuerza que tiene Dios. El error fue que ya la intención ya no iba para adorar la fuerza de Dios, sino a la imagen. Error que muchas veces también pasa dentro de la Iglesia Católica con algunas personas que ya no van con el verdadero significado de lo que tiene una imagen, que es el ejemplo de estar en comunión con las imágenes que tenemos en un templo. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, ¿qué significan las imágenes en el templo? ¿Será que es para que nosotros les vayamos a dejar una veladora o que le pongamos un florero porque es mi santo de la devoción, las imágenes del templo? No. ¿Cuál es el significado de las imágenes del templo? Acordémonos, son santos. Por lo tanto, acuérdese usted que dice el prefacio eucarístico.
Por eso con todos los ángeles del cielo, los santos, los arcángeles, ¿verdad? Cantamos unánimes el himno de tu gloria. Entonces, ¿qué quiere dar a conocer en un templo católico? Las imágenes que está presente la iglesia en su totalidad, peregrinante, purgante y la que está en gloria, en sus tres estados. Por eso es que están las imágenes, porque es como un adelanto de lo que vamos a vivir ya en la eternidad, cuando el verdadero sumo sacerdote celebra la Eucaristía, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido de las imágenes en un templo católico. Hacernos ver, entonces, que así va a ser en la Santa Eucaristía cuando el verdadero sacerdote, que es Jesucristo, la realice unidos con todos los santos y los ángeles para cantar ese hermoso himno del santo. Entonces, todo tiene su significado y lo encontramos aquí. Entonces Josué trata la manera entonces de dar a conocer a quién siguen, a Dios o a los ídolos. Entonces responden lejos de nosotros abandonar al Señor para seguir a otros dioses. En otras palabras, si ustedes quieren seguir, les dice Josué en otras palabras, pues defínense. ¿Quieren seguir a Yahvé o a otros dioses? Cosa que nos pide también a todos nosotros. Es un poco el contexto en el cual Josué está y también es una invitación para todos nosotros. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Al Cristo a nuestra manera o al verdadero Cristo? La segunda lectura, la carta a los Efesios. Me da risa porque es un dato muy bonito. Este es una de las lecturas que se encontraba, bueno, y se encuentra todavía, pero que ya nunca, no mucho se utiliza en el rito del matrimonio o las lecturas del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas cosas que ya no concuerdan con la realidad que nosotros tenemos, en la realidad que nosotros vivimos. Acordémonos que muchas costumbres de las que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras ya han caducado, o sea, en el sentido que se han superado. ¿Por qué razón? Recordemos muy bien que San Pablo pues eh, tiene tres, podemos decir así, tres culturas. Tiene la griega, la romana y la judía. Y por lo tanto, recordemos muy bien que en ese entonces la discriminación a la mujer era algo muy, algo que prevalecía, algo que estaba ahí presente y que no dejaba realmente a las personas darse a conocer. Se recuerdan que cuando decíamos que existe una oración para los judíos que dice, gracias Dios por no haberme hecho mujer. O sea, en el sentido, ¿por qué razón? Porque la mujer es impura, creencia judía. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres saben qué es lo que les pasa, y también nosotros los adultos, sabemos muy bien lo que a la mujer le pasa cuando llega su periodo y todo ello. Entonces, el judío consideraba eso como algo impuro. Por eso, tocar a una mujer en ese estado era quedarse impuro. Miren hasta qué extremo se llegaba todo ello. Entonces, San Pablo, como buen judío, también tiene muy presente todas esas cosas. Por eso nosotros encontramos esa palabra, mujeres, sométanse a su esposo. Son cosas que hoy en día no están, podríamos decir así, como relevancia que así tiene que ser. No. ¿Por qué razón? Porque ahora la iglesia nos enseña a todos nosotros que hombre y mujer son una sola cosa y por lo tanto deben caminar juntos. Nadie vale más ni nadie vale menos. Y aquí siempre vale rescatar esto que decimos. Hombre y mujer son distintos, pero en dignidad son iguales. Entonces eso es un poco a lo que recurre San Pablo, solo que San Pablo toma un poco a lo buen judío, pero lo importante aquí es ya lo que toma ya al final cuando toma esa parte del Génesis, cuando dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta hoy en día, también esa misma relación, porque si no, también así estaríamos como están los hermanos evangélicos, como entienden este texto. Ahora entienden ustedes por qué razón los hermanos evangélicos, cuando
hablan acerca de Dios, siempre van a hablar en cuestiones de atracción. ¿Se acuerdan qué significa la palabra atracción? Es predicar con miedo y es atraer a las personas por el miedo. Esa es la atracción. Entonces, ¿por qué razón? Porque por lo que aparece aquí. Si se está diciendo que la mujer se tiene que someter al marido, porque también la iglesia se somete a Dios, a Cristo, entonces está ese sentido como de miedo. Pero como les digo, son cosas que se fueron superando porque recordemos que es una cultura totalmente distinta a la nuestra y por lo tanto también es bueno sacar el verdadero mensaje, por eso no todo se toma al pie de la letra, sino realmente dar a conocer lo que el mismo Jesús dice. O sea, al final Jesús dice, ¿cuál es lo que dice? ¿Cuál es lo que dice Jesús? Jesús nunca habla de sometimiento. Cuando le preguntan a Jesús si está permitido el divorcio, si esto y lo otro, y qué tanta cosa le hacen para ponerle una trampa, y que responde Jesús, responde, al inicio no era así, que se divorciaban, sino hombre y mujer se unían, eran una sola cosa, porque así está escrito. Entonces, Jesús trata de dar a conocer entonces que hombre y mujer entonces tienen una misma dignidad y por lo tanto deben de caminar juntos sin verse como enemigos, al contrario, ni verse como esclavo. Mira, mira, ¿por qué no lavaste eso? No, todos deben de trabajar en común para poder avanzar cada día. Esto es un poco lo que nos quiere decir, teniendo el contexto y también un poco de las palabras y lo que incluye este texto. Entonces, eh, por esa misma razón, como les decía, los hermanos evangélicos tienen este texto, por eso siempre hablan de miedo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las parejas evangélicas, les de cuenta, a veces el hombre va adelante y la mujer va atrás. ¿Por qué? Porque se mantiene esto. Entonces, se juega mucho con la dignidad de las personas y no debe de ser así. Entonces, siempre hay que tener cuidado con lo que encontramos en las cartas de San Pablo, porque como les digo, hay cosas que no entendemos, que hasta el mismo San Pedro lo dicen en el capítulo 3 de su segunda carta. Por eso dice San Pedro en su carta. Hay unas cosas, Pablo dice, escribe unas cosas que sí cuestan entenderlas, dice San Pedro, y que algunos lo han interpretado a su conveniencia. San Pedro también advierte acerca de sus enseñanzas, porque, ¿qué quiere hacer? Porque también recordemos que San Pablo, según la psicología, San Pablo también era de un carácter duro, un carácter como la que encontramos de Moisés cuando se enoja, dice todas las cosas porque salió de su hígado, pero que al final de todo siempre es bueno sacar lo bueno y lo que nos puede ayudar a todos nosotros. El Evangelio, por lo tanto, también nos presenta hoy algo muy interesante. Y hoy voy a preguntarle a ustedes entonces, ¿qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué palabras les llamó la atención? ¿Y por qué? Vamos a preguntarle hacia las a algunas personas. A ver, Diana, ¿qué palabra escogió y por qué le llamó la atención? Ok, conmigo, pero es una frase, o sea, dice las palabras de este dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Bueno, a mí me llama la atención, eh, siempre en mi vida, ¿va? No sé, en mi caminar aquí en la iglesia, de que a veces siento que no tengo, no sé si decir como suficiente fe o me cuesta a veces creer, o como usted dice, va a creerle a Dios, va, porque al final pues no solo es de creer en Dios, sino creerle, ¿no? Entonces, no sé, eso, ese pedacito me hace mucho reflexionar en que a veces me cuesta mucho creer lo que eh, como que nos manda la iglesia, por decirlo de alguna manera. Sí. Gracias. A ver, hermana Ana María. No escuchamos. Tienes Ah, no, apagado el micrófono. creo que tiene, ajá, apagado el mic.
Ya había terminado. Te vale la pena repetir. Perdón, bueno, ya no me va a salir igual. Bueno, disculpen. Sí, no, yo tengo acá subrayado, Señor, a quien iremos. O sea, es esta frase, sí es una frase, yo la utilizo a veces en mi oración, diciéndole al Señor, bueno Señor, ¿a quién iré si no es a ti? Porque tú siempre estás conmigo, tú siempre me ayudas, ayúdame a confiar más en ti, no tengo a quién acudir. Entonces, para mí es como decirle al Señor que confío en Él. Eso, Muy bien, hermano. gracias. La pausa. A ver, hermano Otto René, ¿qué nos cuenta usted? Gracias, padre. Buenas noches. Fíjese que a mí me Buenas llamó noches. bastante la atención. Dice, también ustedes quieren dejarme. Y Simón fue que le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo tomo muy a mi persona. Le juro que en esta pandemia ah, había veces de que sí quería dejar todo, y ya no saber nada de nadie. Inclusive lo que me ha ayudado son son las palabras de aliento que siempre usted nos da. Y créame que sí me ha servido bastante. Lo he puesto en práctica, he jalado no a todos, no a todos los que estábamos en nuestra, pero luego cuesta porque si uno no le da la secuencia a alguien, como que si uno se aburre y dice, ¿y ahora qué hago si no tengo nada que hacer? Y no, mejor me quedo aquí en la casa. Si nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, entonces, ¿por qué divagamos? Es una de mis preguntas, Padre. Gracias. Gracias, hermano. A ver, hermana Araceli, ¿qué nos cuenta usted? Buenas noches, padre. Pues yo subrayé también lo que dice, Señor, ¿a quién iremos? Porque pues yo siento que nosotros siempre estamos en presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos ir a ningún lugar, no podemos salir de Él porque siempre estamos en su presencia, Él siempre está con nosotros. Entonces, no podemos ir a ninguna parte sin ese amor que Él nos tiene, sin esa misericordia. Yo con eso lo relaciono. Gracias, hermano. A ver, hermana Tere, ¿qué nos cuenta usted? Yo me estaba escondiendo. Buenas noches. Y a mí me llamó la atención las frases que han dicho. Subrayé 3 frases, las que han mencionado, pero me voy a quedar con esta. Dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Definitivamente, el espíritu de Dios, o el espíritu le habla a uno muy internamente. El Espíritu de Dios a mí me habla a cada momento, en momentos cuando yo verdaderamente no quiero actuar como Teresa, y el Espíritu me guía, el Espíritu me conduce. Entonces yo creo que ahí es donde mi vida cambia, mi vida la enfoco en lo que el Espíritu Santo me habla, porque dentro de uno está la palabra de Dios. Y cuando uno lee la palabra, pues yo cuando leo la palabra a mí me cuestiona, me llama la atención, me jala las orejas, la palabra de Dios me transforma. Muy bien, gracias, hermana. A ver, hermano Lolo, don Lolo, ¿qué nos dice usted?
Lulu. Don Lulu. Sí, buenas noches. Buenas ¿No se noches. escucha? Ahora sí. Sí. Yo tomé la palabra esta, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Porque, como dice aquí, si, al oír estas palabras muchos se pusieron intolerables, dice, pero si nosotros tenemos realmente la fe en que comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, yo creo que estamos viviendo a un nivel diferente de las otras personas, ¿no? Tomando en cuenta esto con los hermanos separados, que ellos quieren profesar la fe y toman un cubilete y un poco de agua, ¿va? Entonces nosotros tenemos la dicha de tener eso, de comer realmente la carne y beber la sangre cuando nosotros comulgamos. Eso es lo que para mí es lo más hermoso, pues, lo más sublime que podemos hacer nosotros, creer en el Señor que está en ese pedacito de hostia, pero realmente es quien nos llena y que nos motiva a seguir todos los días adelante. Solamente. Gracias, don Lolo. A ver, hermana Olga. ¿Qué nos dice usted? Buenas noches. Buenas noches. Y yo escogí donde que dice las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y lo escogí porque en verdad, si escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vamos a llenar también de su espíritu, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a tener una mejor vida, a ser mejores personas, ¿verdad? A ser tal vez más conscientes o más hermanos de los demás. Uh-huh. Poder estar en los zapatos de los otros, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo escogí esta frase. Ajá. Gracias, hermana. A ver, hermana Reina, ¿qué nos cuenta usted? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que me ganaron en varias cosas, pero aquí anoté, por ejemplo, donde dice muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Y me pongo a pensar de que muchas veces, pues, nosotros hemos estado a punto de irnos, como dicen, de tirar la toalla, ¿verdad? A veces por algún problema sencillo que puede solucionarse, ¿verdad? Pero a veces nuestro carácter como que se nos eleva un poquito y yo creo que la única manera de poder corregir esto, pues es la oración, ¿verdad? Y esa comunión que debemos mantener con Dios, que es lo que nos fortalece y nos da la sabiduría para seguir con Él, ¿verdad? Porque tenemos tanto que agradecerle que lo único que podemos hacer para demostrarle esa gratitud, pues es estar con Él en todo momento, buscar de Él y cada día, pues, saber que Él nos regala la vida, que tenemos una familia y cuántas cosas más, ¿verdad? Que tenemos que agradecer y creo que es muy importante también la formación para que nuestra fe esté firme. Amén. Gracias, hermana. A ver, hermana Glenda, ¿qué nos dice usted? Yo escogí la frase, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Lo relacioné conmigo porque como uno estuvo estuvo más que todo en la vida mundana, por decirlo así, y ahora tener el privilegio de poder servirle, me siento como escogida para seguir adelante y seguir perseverando en la iglesia. En eso siento yo que me llamó la atención. Gracias, hermana. Hermana Elvira. Buenas noches. Buenas noches, hermana.
Yo también escogí, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo conceda. Pues para mí, yo lo tomé que yo le doy gracias ahí sí que a nuestro Padre, porque Él nos llamó por medio del Espíritu Santo y aunque yo no soy digna, pero en su gran misericordia voy conociendo a través de ahora que usted nos está explicando. Entonces voy conociendo, como dice, nadie ama al que no conoce. Y voy conociendo poco a poco sobre Dios y le doy gracias a Dios por eso. Solamente, Padre. Muy bien, gracias. Por cuestión de tiempo no le voy a preguntar a todos. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Esto es lo que enriquece muchas veces las ideas que se pueden tener acerca del Santo Evangelio. ¿Sabían ustedes que en el Evangelio, según San Juan, nunca nos va a aparecer un relato así de la cena, o como nosotros conocemos la última cena? Porque recordemos que los 3 relatos que tenemos nosotros sobre la última cena, cuando hablamos en el género literario de Evangelio, solamente la encontramos en los 3 sinópticos. ¿Por qué razón? Recordemos que uno copia a uno, otro copia al otro, pero con ciertos detalles propios, eso sí, con detalles propios, pero con una finalidad de iluminar a cierta comunidad, pero con la misma esencia. En cambio, el Evangelio de San Juan simplemente no presenta una última cena. ¿Por qué razón? Porque desde el primer versículo, primer capítulo, hasta el último capítulo, todo eso va a ser la cena, si se da cuenta. Porque en todo va a hablar de entrega, de oración, en todo momento se va a presentar como Yahvé. Entonces, todo se va a ver, pero el centro de todo va a ser el capítulo 6, donde él habla ya sobre el pan de vida. Pero habla acerca del pan de vida desde un sentido y desde una perspectiva cuando no se muestra ya como el pedazo de pan o la copa de vino, sino se presenta él como tal. Y entonces, ¿de dónde brota entonces todo ese sentido de que nosotros podemos encontrarnos con el verdadero pan y la verdadera sangre? Nos remitimos un poco al arte de las primeras comunidades cristianas. Resulta que dentro de las catacumbas que nosotros conocemos, donde los primeros cristianos se reunían, siempre vamos a encontrar, cuando se habla de los elementos eucarísticos, siempre van a aparecer ciertas pinturas así bien, tal vez no tan bien hechas, pero siempre va a aparecer en el sarcófago donde celebraban la Eucaristía, que ellos lo consideraban como un altar. Entonces, de ahí, ¿por qué viene? Por ejemplo, en Arribiaga hay una piedra ahí que se le llama Ara. También allá donde estuve, en San Miguel Dueñas, también el altar, dice la norma litúrgica que el altar de un templo católico pues tiene que estar fijo. O sea, no nada que se mueve para un lado, no, fijo. ¿Por qué razón? Porque es un altar. Y por lo tanto, muchos de los altares tienen una piedra o alguna reliquia de algún santo. ¿Por qué razón tienen esta reliquia? Porque cuando los cristianos se reunían, en sus primeras reuniones, cuando celebraban la fracción del pan, lo hacían en las catacumbas, y como no tenían ningún lugar donde podían ellos celebrar y poner todas las especies y todo lo que se necesitaba, utilizaban, podemos decir, el nicho o el sarcófago de algún mártir que fue martirizado, ya sea en el Coliseo Romano o en algunos otros lugares, y encima de esas piedras es que celebraban la Eucaristía. Entonces de ahí viene entonces la tradición, porque existe que en cada altar debe haber una reliquia. ¿Por qué? Porque es dedicado al culto a Dios. Entonces, por esa misma razón, a veces
Lamentablemente en muchos templos se tiende a veces a colocar todo tipo de cosas en un altar, por eso el altar debe estar libre. Por ejemplo, si se dieron cuenta ustedes aquí en Santa Rosa de Lima, anteriormente las velas se colocaban en el altar, o sea, en la mesa como tal, pero ahora si se dan cuenta tenemos ya otros, podemos decir así, bases donde se colocan ya independientemente del altar, porque así tendría que ser siempre, ¿verdad? El altar está libre, solamente está para el sacrificio eucarístico. Entonces, ¿por qué remitimos a todo ello? Porque los elementos que aparecen en las pinturas en las catacumbas siempre va a aparecer pan y un pez, nunca aparece una copa. ¿Y por qué razón? Porque se toma mucho de lo que habla San Juan cuando se habla acerca del el pan de vida, el carne y sangre, pero ¿en qué sentido? Podemos dar a conocer entonces que por qué utilizaban esos dos elementos los primeros cristianos. Resulta que cuando Jesús resucita, ¿qué es lo que tenía en las brasas? Les dio pan y pescado asado. Entonces son estos elementos que aparecen, pero tiene otro sentido. Resulta que el pan sí va a significar entonces al alimento que es el mismo Cristo. Y el pescado, ¿verdad? Eso está fácil, me dijo alguien en una ocasión. Eso significa que Pedro era pescador. Y yo me quedé, bueno, tal vez la idea que nos han dado a nosotros, pero no es tanto es eso que Pedro era el pescador, o porque le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. No tanto a ello, sino que recordemos muy bien que en la cultura griega, el pescado, o lo que nosotros, para que no se complique, pues usted cuando lee la prensa ahí va a encontrar usted el horóscopo y cuando sale el pececito, ¿cómo le llaman ustedes? El signo zodiacal del pez, ¿cómo es? Piscis. En griego se dice Ixis. Entonces, cada inicial del Ixis va a significar la I, por ejemplo, y Jesús, la C, la X que aparece ahí, Ixis, porque es una C, Cristos, Jesús Cristos, y entonces así sucesivamente cada inicial va denominando lo que es Cristo. Entonces, Jesús Cristos, Hijo del Padre y pan de vida, va diciendo cada inicial de las que encontramos cuando deletreamos esa palabra de Ixis. Entonces, ¿qué es lo que queda acá? Entonces, pan, ¿cuál es el pan? Es Jesús, el Hijo de Dios, el alimento verdadero. Por esa misma razón, cuando usted va a un libro de arte, usted va a encontrar las primeras pinturas de las primeras comunidades cristianas, pan y un pez. Por esa misma razón, por las iniciales que tiene el pez, al referirse a Piscis, porque Piscis no es porque por fuerza ese es el nombre de el signo zodiacal, no, simplemente es lo que quiere decir, así como se pronuncia el pez, Piscis. Entonces, ese es un poco el significado que tiene todo ello. Entonces, ¿por qué es algo y por qué mencionó todo ello? Porque para los judíos no tenían mucho en cuenta todo ello de que, ¿cómo nos va a decir él que comamos de su carne? ¿Cómo nos va a decir que bebamos de su sangre? En otras maneras estaban hablando y se estaban pensando que iban a ser como un tipo de caníbales, o sea, que se comen la carne humana y se beben la sangre. O sea, ni para nosotros, si nosotros lo pensáramos hoy en día, y es aquí donde nosotros perdemos el asombro, de verdad que realmente si a usted le preguntara a un hermano evangélico, como me preguntó en una ocasión alguien a mí, ¿ustedes se comen a su Dios? Si a alguien le dijera a usted esa expresión, usted respondería positivamente, usted diría, sí, nos comemos a nuestro Dios. ¿Diría usted eso? A ver, quiero escuchar. Padre, Sí, dígame. a mí sí, ahorita me cuestiona porque yo sí podría decir esa respuesta, porque por fe sé que se está convirtiendo ese pan y ese vino en el cuerpo de Cristo. Pero ahorita que usted lo menciona y ahorita que yo estoy reflexionando, cuerpo de Cristo, pero el cuerpo espiritual será, porque yo sí respondería, sí, me como, por fe sé que es el cuerpo de Cristo.
¿Alguien más? Si alguien le dijera, ¿usted se come a su Dios? ¿Qué diría usted? ¿Diría sí o no? Yo le diría, yo le diría Los que realmente no nos lo comemos, sino que Él entra en nuestro cuerpo para sanarlo. Y es un decir que nos comemos el cuerpo y sangre a Jesús, pero a Dios, ¿verdad? Pero sí estamos en lo creyente de que espiritualmente nos estamos comiendo y Él está entrando en nuestro cuerpo, en espíritu, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Yo sí Gracias. creo que, padre, yo sí creo que sí lo comemos, pues, porque cuando nosotros estamos tomando la hostia, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues realmente para eso es que Él hizo el sacrificio, para que nosotros tengamos esa vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la Eucaristía y tomamos y comemos el cuerpo de Cristo, pues nos llenamos de Él, salimos llenos del Espíritu Santo a través de la hostia. Eso pienso yo. ¿Alguien más? Sí, que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién? Yo, La yo iba a decir eso. yo, que nos alimentamos de su cuerpo y Yo de su también sangre. iba a decir Olga. eso. No sé vamos a decir eso. 100 puntos. Sí, por fe y por Bien, convicción. Olguita. Olga, se llevó la estrellita, Olguita. ¿Por qué razón? Le digo yo rápido la reacción. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? Porque de verdad, si nosotros habláramos que nos comemos a nuestro Dios, al momento de comerlo, terminamos con Dios. No, nos alimentamos de Dios. Porque comer es cualquier cosa, pero alimentarnos es otro tipo de palabra que contiene otras cosas. Por ejemplo, el verdadero alimento, ¿qué es lo que hace? Nutre, vitamina, sustenta, pero cualquier comida, ¿será que dentro de cualquier comida nosotros podemos una hamburguesa, alguna golosina y todo eso? Pero ¿será que vitamina todo ello o nos va afectando en nuestro cuerpo? El cuerpo de Cristo, ya lo dijeron muchos de ustedes, sí, como dijo el hermano Lolo, nos alimenta, nos llena de su gracia, pero ¿por qué? Porque nos alimentamos de Él. Nos alimentamos de Él. Entonces, si el texto que nosotros tenemos aquí nos habla que mi carne es verdadera comida y mi verdadera bebida, es solamente un término para poder que los judíos pudieran comprender, pero ni siquiera así comprendieron. ¿Y por qué hablamos entonces nosotros de alimento? Porque todo este capítulo 6, ¿de qué nos va a hablar? Del alimento celestial. Como le dijo, sus antepasados comieron del maná del cielo, pero murieron. Pero yo soy el pan que baja del cielo. En otras palabras, aliméntense. No solamente coman, aliméntense. ¿Y quién es el que realmente ya está transformado en el pan? Mismo Cristo. Entonces, ahí siempre hay que recurrir cuando queremos hablar también acerca de la Eucaristía. Hay que ir al primer relato de la Eucaristía. Pregunta, ¿cuál es el primer relato que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento acerca de la Eucaristía? A ver quién me dice. El maná que caía del cielo. No, me estoy refiriendo al primer relato acerca de la institución de la Eucaristía. Primer relato. La última En la cena. Santa Cena, padre. En la Santa Cena, cuando Él instituye la Eucaristía. Sí, Cuando ¿en qué libro reparte está? el pan y el vino. ¿En qué libro está? Primer relato. no está en las bodas de Caná, padre. No, No. En San No, Marcos. porque es en la cena. primer relato del Nuevo Testamento. No solamente me estoy refiriendo a Evangelio, sino todo el Nuevo Testamento. Oh.
Perdimos el examen. Se complicó. Se Profe, complicó. repita la pregunta, por favor. Digo, Lick. Repita la pregunta, por favor. ¿Cuál fue el primer relato de la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento? Ah, en el nuevo. La multiplicación de los panes. No, o No. Ah. Cuando está con... No, cuando él está en la oración del huerto. No. Mejor no adivino. ¿Alguien más? Pues aquí está la clave de todo. No sé, pero la consagración del pan y el vino. Eso es todo, bueno, una clave. Los 3 evangelios sinópticos son los últimos en decir y hablar acerca de la institución de la Eucaristía. ¿Sabían ustedes? ¿Cómo así lo puede repetir? En los hechos. No, Lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles solamente habla acerca de lo que hacían, no habla de una institución como tal. Oh. Entonces, ¿en qué quedamos? Este nos va a decir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Alguien más? Quedamos Si en que alguien no nos lo pregunta, sabemos. ¿qué van a responder? A ver, piense cabeza, piense cabeza. Ya se lo he repetido. Denos una pista, sí. Otra Ya se pista. lo he repetido. Un montón de veces. Permítanme. Cuando Denos la habla cita. de las copas, padre. Denos la cita bíblica y lo buscamos. A ver, hermana Tere, busque entonces 1 Corintios 11, 17. Perdón, padre, 1 Corintios 11, 17. 11, 17. ¿Qué dice? Ahorita. Me agarró en curva. 11, 17. Aquí voy a... Mejor Dice, váyase al versículo 23. Ahí está mejor. 23. Ajá. Aquí voy. Dele. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Digo? Sí, siga. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza, es en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Digo? Siga. Fíjense bien cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón,
Varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ponerse en mala situación. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ese es el primer relato eucarístico. ¿Sabían ustedes? No. Ese es el primer relato y de ahí toma la iglesia para lo de la consagración, es esta parte. Por eso al final, este es el sacramento de nuestra fe que decimos. Anunciábamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Son palabras que el mismo San Pablo dice, es lo que dice. Y también hay una respuesta también que nosotros hacemos nosotros ahí. Hasta que Él vuelva, también repetimos las mismas palabras de San Pablo. Entonces, este es el primer relato. Si se da cuenta, Él habla mucho de alimento, que sagrado es alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo y un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, me escuchan, ¿verdad? Sí, padre. Que lo que pasa es que mi computadora empezó a bloquear y me empezó a parpadear y ahora se me presenta una pantalla negra. Problemas del Zoom siempre así es. Muy bien, entonces, pero si me escucha, muy bien, entonces, tranquilos. Entonces, ¿cuál es el verdadero relato entonces de ello? Lo que escribe San Pablo. Es el primer relato entonces eucarístico. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho anteriormente que lo primero que se escribió del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. Los evangelios fueron posteriores, o sea, después. Entonces, si San Pablo dice, porque yo les anuncio lo que recibí, es la tradición apostólica, es lo que nosotros encontramos en todo ello como tradición apostólica. Y esa tradición de San Pablo fue transmitiéndose y es lo que se puso por escrito en los evangelios, es lo que se tiene. Entonces, si San Pablo entonces está diciendo que ese pan, que ese vino, hay que comerlo, no hay que comerlo indignamente, por eso dice, examínense. Porque no es un solo pedazo de pan, sino es el verdadero Jesús. Si mira, hasta San Pablo tenía cuidado con todo ello, con la Eucaristía como tal. Y nosotros el cual les dije otra vez, si San Pablo estuviera ahorita con nosotros, ay Dios, qué regañada nos daría. Insensatos, como le dijo a los Gálatas, insensatos Gálatas, nosotros también nos diría insensatos de la Iglesia Católica, porque no hacen caso. Es el cuerpo de Cristo. Que cada quien que participe come indignamente, que se examine a sí mismo. Por eso es que está el sacramento de la reconciliación. Por eso es que se pide que estén en gracia de Dios para recibir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque San Pablo lo dice. Entonces, por eso, ¿por qué caigo ello? Por lo que dice Jesús aquí en el Evangelio. Entonces, para Jesús, entonces, Él se presenta entonces como alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero son palabras que chocan, palabras que tal vez ocasionan contradicción o discusión, como pasó ahorita todos diciendo un montón de cosas. Pero a lo que vamos, hermanos y hermanas, es a esto. Realmente si hoy se nos presentara Jesús y nos dijera verdaderamente a nosotros otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre, ella es verdadero alimento, ¿realmente le creeríamos? Si ahorita que sabemos muy bien acerca de nuestra fe, nos cuesta a nosotros creer a quién estamos recibiendo. Y a veces cuando yo paso dando la comunión, las personas ponen su mano, a veces me pregunto, ¿realmente saben a quién están recibiendo? ¿Realmente saben de quién se están alimentando? Entonces, ¿por qué muchas veces muchas personas dicen, pues que yo todos los días voy a misa, comulgo, mire cómo estoy? Ah, pero ¿cuál es la intención por la cual va?
cuál es la intención por la cual se tiende o se pierde ese sentido, o porque a veces no le encontramos verdaderamente un sentido a todo ello que nosotros tenemos, por la misma razón. No nos damos cuenta a quién estamos recibiendo. Y si realmente viniera alguien aquí a nosotros nos hubiera y nos habla así fuerte, un poco como fue la homilía del domingo a las 6 de la tarde, no a muchos les gusta. ¿Por qué? Ay, que habla muy fuerte y cosas que no entendemos. Ay, es que, mire, estamos acostumbrados suavecito. No, no se trata de eso, sino a veces que hay que hablar las cosas como son. Entonces, hermanos y hermanas, esto es un llamado también de atención para cada uno de nosotros. En una ocasión estuve en una parroquia que también se habló y se trató sobre este tema y se les estuvo diciendo, por favor, cada quien dése cuenta cómo está. Por eso a veces no es muy conveniente. Sí se habla en muchas parroquias y hoy creo que lo tocaron, pero son padres que a veces su formación no está tan bien argumentada. Ahí introducen esta oración de comunión espiritual. Y dice uno, ¿cómo se les ocurrió eso? O sea, meter eso en la liturgia, porque eso no va dentro de la liturgia. Porque participar en la Santa Eucaristía es porque yo quiero comulgar, es porque yo quiero encontrarme con el Señor, es porque yo me quiero alimentar del cuerpo y la sangre de Cristo. Ya estamos en la parte de la meditación. Me quiero alimentar del cuerpo de Cristo, no solamente para escuchar palabra y que pase una hora y ya estuvo. ¿De qué me sirvió? Nada. Esa oración entonces es hecha para las personas que están en sus hogares, por ejemplo, ahora, con todo esto de la pandemia, que no pueden asistir presencialmente a la Eucaristía, pero que lamentablemente, aquí hay un error que se comete hoy en día. Ah, pero como lo están transmitiendo, es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí ya cometió un pecado de omisión, porque pudiendo ir, estando tan bien, no quiso ir, y eso es pecado. O porque omitimos cosas que podemos hacer, porque lo hacemos sin intención, con nuestra propia voluntad, intención. Otra cosa es alguien que esté enfermo y que mire la Eucaristía por las transmisiones que se realizan y todo ello, es distinto. Entonces ahí sí tiene validez la comunión espiritual, porque hasta las palabras dice, no pudiendo, o sea, recibirte sacramentalmente, y eso quiere decir, implica una situación especial. No porque yo llegué a misa y porque no me quise confesar. Y hay muchas personas que tienen la posibilidad de confesarse, pero no quieren y así se la pasan todo el tiempo y no comulgan. ¿Por qué? Simplemente porque no quieren. Y porque, como les digo, es que tal vez piensan que sí es muy digno lo que tienen y piensan acerca del Señor. Y yo les digo, sí, pero también dése cuenta de lo que dice San Pablo. Es bueno alimentarnos del cuerpo de Cristo, pero también es bueno darnos cuenta realmente si realmente somos conscientes a quién estamos nosotros recibiendo. Entonces, hermanos y hermanas, que esto nos ayude a todos nosotros a encontrarnos con el verdadero Dios, que nos lleve a nosotros a ese verdadero encuentro con Jesucristo. Bueno, entonces pasamos ahora a este momento de oración. Le voy a pedir que ahí donde ustedes estén, pues vamos a agradecerle a Dios por este momento. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche que nos has permitido estar contigo. Ayúdanos que por medio de tu palabra también nosotros podamos alimentarnos, no solamente de tu palabra, sino también de ese alimento tan especial que es tu cuerpo y tu sangre. Ese alimento que nos sustenta a todos nosotros y que nos da fuerza a nosotros para salir adelante. Danos fuerza. Que no se pierda en nosotros el asombro de poderte contemplar. Que no se pierda en nosotros ese asombro de poderte ver. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer. Al contrario, ayúdanos, Señor, a no perder nuestra fe. Lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, les voy a pedir ahora en su cuadernito que, como acostumbramos a hacer, ustedes puedan escribir ahí su compromiso para esta semana, en la cual ustedes puedan dar a conocer lo que quieren mejorar de su vida,
Entonces dejamos este momento para que usted pueda escribir en su cuaderno las cosas que usted desea mejorar, lo que usted anhela tener siempre presente. Ya en este momento, pues pasamos entonces a la oración final por medio del salmo correspondiente a este domingo. Entonces dejo el tiempo a quien está a cargo. Muy bien. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Ah, Señor. qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Y Señor verás cuidan. qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué qué bueno bueno es el Verás Señor. qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la Haz prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Haz la Prueba y verás verás qué bueno es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realicemos este momento con la oración que Cristo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, muchas gracias por haber participado en esta noche de esta lección divina, esperando que todo lo que aprendamos pues, nos ayude en nuestra vida, siempre a comprender realmente que también Dios tiene muchas cosas para nosotros. Solamente hay que confiar en Él, tener paciencia y no desesperarse. Él es el alimento que nos da a nosotros vida, y Él es el que nos da a nosotros fuerza para salir adelante. Tomo una parte del capítulo 1 del libro de Josué, cuando dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera que estés, Yahvé está contigo. Que así sea. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que pasen buena noche, hermanos y hermanas. Pasen buena